Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al curso de equipos para registro de perturbaciones y análisis sincrofasorial. El mismo va a estar dictado por el ingeniero Gonzalo Estivariz, quien, bueno, con mucho esfuerzo ha logrado concretar con los contenidos en el corto plazo que se le dio. Y bueno, queremos agradecer entonces a Camesa, que ha organizado este curso abierto para todos los profesionales del área de eléctrica, y bueno, y a Gonzalo que se ha prestado para dictarlo. El mismo está, como ya habrán visto en los contenidos, está orientado a los equipamientos para registraciones, para registro de datos. Eh, un poco se va a hacer hincapié en el análisis de la información, en cómo se almacena y cómo se utiliza, como para poder prevenir fallas y bueno, tomar acciones correctivas. Ahora Rosana va a presentar al ingeniero Gonzalo Estivariz, quien le cede la palabra. Hola, buen día a todos. Bueno, ya como dijo Aníbal, contamos con la presencia del ingeniero Gonzalo Estivariz, quien es CEO y fundador de Computec SRL. Es una empresa que cuenta con diseño, desarrollo, fabricación con ingeniería propia y comercialización de equipamiento de adquisición de datos para empresas de energía. Por ejemplo, analizador de frecuencia de red, registradores digitales de falla, sistema de monitoreo de oscilaciones eléctricas, registradores de potencia, medición de sincrofasores, los que conocemos como PMU, y sistema de comunicación AMR de medidores de energía. También fue parte de un proyecto organizado por la FONARSEC, que fue como director, Sistema de Medición Fasorial para el Desarrollo de Redes Inteligentes. En este proyecto participó también la Universidad Nacional de La Plata, el INTI y, por supuesto, la Secretaría de Energía. Gonzalo también cuenta con experiencia en empresas generadoras, como ser empresas de Salto Grande, la Central Hidroeléctrica de Salto Grande. Bueno, Gonzalo, no sé si querés agregar algo más, ya podemos dar pie para comenzar. Yo ya estoy en el aire. Ahora, ¿estoy en el aire? Sí, ya está, ya te vemos. Bueno, bárbaro. Bueno, sí, muchas gracias. No fui director del proyecto de FONARSEC, sino fui director de la parte de Computec del proyecto de FONARSEC. Estaba formado por el INTI, la Universidad de La Plata, y el CONICET y nosotros. Bueno, a ver si puedo empezar a mostrar la presentación. Denme un segundito nomás, porque esto no es fácil. ¿Se ve la presentación? No, ¿no? No sé si ven la presentación. ¿Alguien que me pueda guiar? Sí, correcto, Gonzalo. Ahí se está viendo, Gonzalo. Ah, perfecto. Bueno, vamos al slide 2. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que va al temario del curso. Esto es lo que vamos a ver hoy. Esto simplemente para que tengan una idea de los días. Vamos hoy a ver la parte de análisis de fallas, perturbaciones. ¿Qué son los registradores fallas? ¿Qué tipos hay? ¿Cuáles son sus características y software? Y los modos de comunicación. En los días subsiguientes, por ejemplo el jueves, vamos a ver lo que es un registro ComTrade,
lo que es los análisis de oscilografía, vamos a ver ejemplos reales manejando los softwares, vamos a ver qué tipos de registros hay, qué tipo de visores COMTRADE existen y cómo observar un registro, qué conviene mirar, cuál sería la regla general, o sea, tener una idea ya de hands-on sobre los registros. El martes de la semana que viene vamos a ver GPS, qué es el GPS, por qué se usa el GPS, que parece que es una cuestión de posicionamiento, pero en realidad lo importante es que también tiene la parte de medición de tiempo, exactitud en el tiempo, cómo se comunican, qué precisión tienen. Y los días siguientes, y esos 2 días que siguen, vamos a ver lo importante que son los sincrofasores. ¿Por qué conviene que se generalice su uso? ¿Cuál es el sistema de medición? ¿Cuál es la norma que hace que todo esto se puedan utilizar equipos de distintos orígenes? ¿Qué es el PMU, el Phasor Measurement Unit, la unidad de medida de fasores? ¿Y cuál es el software de análisis y estabilidad de perturbaciones? Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que está usando Camesa en estos momentos. Y el último día vamos a ver ya en sí los analizadores de calidad de energía. ¿Cuáles son los disturbios? ¿Qué son los armónicos en una red? ¿Qué características tienen? Y ejemplos ya de registros de estos tipos de registradores. Bueno, ese más o menos es el resumen de todos los 5 días del curso. Vamos a tratar de que sea 1 hora por día. Ustedes pueden hacer preguntas por el chat y yo en la medida que pueda los voy a contestar. Y si no, quedarán para la próxima sesión. Bueno, ¿por qué puse esta diapositiva como primera diapositiva? Bueno, esto es la famosa caja negra, que en realidad no es negra, sino que es roja, que es el registro de vuelo, donde se registra la información del vuelo y las conversaciones de los pilotos. ¿Cuál es la función? Almacena los datos que en un caso de un accidente permiten analizar qué fue lo que pasó en los momentos previos y establecer cuáles fueron las causas del problema que hubo. ¿Cuándo pasó? También es importante saber, ¿no? Poder saber cuándo pasó, conocer las causas y la evolución. Eso nos va a permitir acciones de corrección. Contando con el equipamiento y software correcto para analizar las perturbaciones de red eléctrica, vamos a poder mejorar la performance, un poco lo que decían al principio, la confiabilidad y la seguridad de las instalaciones. Así también su operación. Bueno, vamos directamente al temario. Bueno, acá hemos hecho un pequeño resumen de los tipos de perturbaciones que hay. Perturbaciones, fallas eléctricas y operaciones anormales. Dentro de las perturbaciones tenemos las sobrecargas, cargas asimétricas, pequeñas oscilaciones que se producen en el sistema, los huecos y sobretensiones, y los huecos SAC o DIP. SAC se le dicen en Estados Unidos y DIP se le dicen en Europa. Y las sobretensiones swell, que en inglés quiere decir hinchazón, o sea, es cuando la tensión sube durante un periodo de tiempo. Como fallas eléctricas, tenemos fases abiertas, o conductores que se han abierto, o interruptores que no han abierto alguna fase, se ha caído un conductor. Y después las más usuales son los cortocircuitos, entre ellos el monofásico, que es el más usual de todos, bifásico y o trifásico. Acá me olvidé de apretar. Las perturbaciones no tienen efectos graves si se producen en periodos cortos. Las fallas eléctricas pueden producir interrupciones en el servicio. Y las operaciones anormales son errores en operación. Errores en operación, bueno, existen, ¿no? El error humano, yo recuerdo que yo fui partícipe de un error en una operación, sacamos un
generador sin querer, por un error de identificación en unas borneras y lo sacamos de servicio. Pasa eso. Después tenemos también, bueno, los errores humanos pasan en todos los accidentes, ¿no? En la gran mayoría de accidentes hay errores humanos, ¿no? Y la suma del error humano más otros problemas, otra conjunción de problemas, hace que pueda haber un accidente importante. Por ejemplo, también un error humano sería haber hecho un mal ajuste de protecciones. También podría haber fallas en los relés, o en los equipos de alivio, de cargas, o la DAC, la desconexión automática de generación, que pueda llegar a haber fallado. Bueno, fallas, a veces hay conjunción de fallas, de eventos que producen una falla que si se hubiera dado sola no hubiera pasado nada. Bueno, estas operaciones anormales pueden producir problemas graves, ¿no? Como por ejemplo un cortocircuito que produce corrientes elevadas, esfuerzos mecánicos, las fases abiertas originan calentamiento, etcétera, etcétera. Si las perturbaciones las clasificamos según su duración, podemos decir que pueden ser transitorias, de corta duración, de más larga duración, o permanentes de tipo estado estable. Vamos a mirar un poquito esto. Las transitorias de corta duración son normalmente despejadas por las aperturas de interruptores. Pueden llegar a durar 8 a 20 ciclos de duración. Nosotros las analizamos ¿para qué? Para verificar la correcta operación de las protecciones. ¿Dónde puede estar la falla? ¿No? Con los equipos actuales se puede calcular la distancia, la falla. Y la gente de Gas Estudios puede verificar los parámetros de los modelos del sistema. Las de corta duración pueden ser resierres, pérdidas de elementos de la red de transmisión, pérdidas de generación, o sea, se sale de servicio una máquina o se pierde una carga que produce o suba la frecuencia o que baje la frecuencia. La duración normal es de 20 a 60 ciclos. Bueno, se analizan para lo mismo, para verificar la correcta operación y para el estudio de los modelos del sistema. Ya las de larga duración son eventos que ya afectan la estabilidad del sistema. Pueden ser oscilaciones de potencia, variaciones de frecuencia, o sea que un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que la variación, una caída de frecuencia un poco larga, y podría haber problemas no usuales de voltaje. En general son provocadas por condiciones de operación incorrectas en el sistema eléctrico. Y las de estado estable son operaciones que es normal, pero que se afecta la calidad del servicio. O sea, la operación sigue normal, no pasa nada, pero la calidad es mala. Por ejemplo, los armónicos que son producidos por cargas. Bueno, vamos directamente al tema de registradores de fallas. Acá yo los dividí un poco como la historia fueron existiendo, ¿no? El secuenciador de eventos, o sea, aquel equipo que registra los eventos, ahora los vamos a ver uno por uno. El de tipo rápido, que ya es un tipo osciloperturbógrafo. El tipo DSM, Dynamic System Monitor, monitor dinámico de sistema, para ver el tema de las oscilaciones. El registro permanente, y ahora que casi que todos estos están incluidos en lo que son los multifuncionales. Vamos a ver, por ejemplo, el registrador de eventos. A ver, yo creo que acá tengo un lapicito. Ahí está. Bueno, el registrador de eventos lo que hace es registrar todos los eventos que se van produciendo en un sistema, ¿no? Por ejemplo, con su estampa de tiempo. Acá tenemos la fecha, la hora, qué equipo fue el que lo generó al evento, cuál fue el evento, cuál es el estado, si fue asserted quiere decir que se activó, se desactivó, qué dispositivo, dónde, en qué subestación está ubicado. Bueno, acá se puede ver además la secuencia, por eso se llama secuenciador de eventos. ¿Qué evento pasó antes que el siguiente, ¿no? Y poder ver en el tiempo cuál fue la causa
de un evento. Acá abajo hay otro tipo distinto. Este es del registrador nuestro, el prototipo que estamos usando, por ejemplo, que está la fecha, la hora, qué fue lo que pasó, o sea, se generó un archivo histórico, ocurrió un trigger, ahora vamos a ver que los dos triggers, otro archivo que se generó, etcétera, etcétera. Pasamos al siguiente. El de tipo rápido ya es el registrador tipo oscilográfico, que registra las perturbaciones rápidas, de pocos ciclos, seguramente algunos segundos, con frecuencias de adquisición que pueden ser de 1024 muestras por segundo, por ejemplo, serían 20 muestras por ciclo. Empiezan en 1024, hoy por hoy ya vamos a ver que son mucho más, se consiguen frecuencias de adquisición mucho más elevadas. Acá vemos, por ejemplo, una salida de línea, y qué fue lo que fue pasando con la tensión en esa salida de línea, ¿no? O sea, se ven las formas de onda, por eso se llama oscilografías, se ven las formas de onda de lo que pasó en esas líneas. Este es el tipo DCM que registra las perturbaciones más lentas, ¿no? Puede registrar minutos. Se llama RMS, normalmente se llama RMS, porque claro, un RMS se calcula una vez por ciclo, así que la tasa de muestreo es una muestra en este caso, una muestra por ciclo. Podría ser distinta, pero en este caso es así. Fíjense que es el mismo evento que veíamos antes, nada más que con mayor tiempo. Se ven más segundos. Y el tercero de tipo permanente, por ejemplo, este mismo evento también, pero visto, por ejemplo, este es un archivo diario, ¿no? En este caso es un archivo diario. Esto es todo lo que ha pasado con las corrientes y tensiones de esa línea durante un día. Por ejemplo, acá se ve el momento en que la línea se desenergizó y luego cuando se volvió a energizar. Se ve claramente como la corriente bajó y nuevamente la corriente subió, llegó, seguramente esta es la hora pico, ya donde la central generaba más energía para el sistema. Y bueno, el mismo evento mostrado con tres tipos de registros distintos. Y ahora, con respecto a los multifuncionales, son aquellos que actualmente la tecnología actual permite que todos estos tipos de registro anterior se incluyan en un solo equipo, se les llama multifuncionales, que también pueden tener funciones adicionales a las que vimos recién. O sea, pueden tener una unidad de medición de fasores, de sincrofasores, puede tener software para poder verificar calidad de energía, puede medir potencias, puede pertenecer a un sistema de subestaciones de tipo digital actuales, que es la IX61850, donde se ven los WUS, que serían los eventos del SOE, pero transmitidos por este sistema de la IX61850. WUS es Generic Object Oriented Substation Events. O sea, es la norma que se utiliza para mandar este tipo de mensajes. Y los sample values son los valores muestreados, o sea, las muestras analógicas que se convierten en digitales y se pueden enviar a los distintos equipos, porque tanto GUS como sample values el equipo lo puede suscribir y lo puede publicar, lo hace por protocolo multicast, lo puede publicar y cualquiera de otros equipos puede suscribirse y recibir estos valores. Se pueden hacer enlaces entre nodos lógicos, o sea, por ejemplo, entre protecciones y interruptores, que pueden tener velocidades de actuación muy rápidas y se permite utilizar para protecciones. Bueno, sigamos un poquito. Vamos a hacer una pequeña historia de los registradores.
los primeros registradores utilizaban un sistema mecánico. Acá se ve, por ejemplo, un sistema de bobina móvil con una aguja, con una pen, un lápiz, que imprimía sobre un papel. En el caso de los que yo conocí, imprimían sobre un tambor que giraba, y que el tambor, la punta tocaba el tambor cuando la protección actuaba, y eso hacía que el papel corriera y se tuviera, no, la punta siempre estaba tocando el tambor. El papel empezaba a girar cuando había un trigger o una expresión de una protección. Y entonces el papel salía con la perefalla y la falla. Luego después vinieron el sistema de papel fotosensible con una luz ultravioleta y un espejo. Y acá, por ejemplo, hay un registro de hace muchos años donde se ve una autoexcitación de un generador, como este papel se velaba y después se revelaba con la luz solar, ¿no? Y bueno, acá por ejemplo hasta hay un cálculo de cuál es la pendiente de sistema de excitación, de esta máquina que se estaba excitando, 101 voltios por ciclo. Bueno, vamos a ver un poquito cómo está compuesto un registrador de fallas internamente en un diagrama de bloques. Están las señales de entrada que vienen de los transformadores de tensión y de corriente de la subestación o de la planta o del lugar donde se quiera instalar este equipo. Hay un módulo de protección para evitar sobretensiones, una adaptación, módulo de adaptación que convierte estas señales de tensión incorriente de, por ejemplo, 60, 115 voltios, 1 ampere, 5 ampere, en corriente que ya la electrónica la puede procesar. Se pasa por un bloque de aislamiento galvánico, claro, porque todos los canales tienen que estar aislados unos con respecto a los otros, ¿no? Y además al equipo, a la tierra del equipo, de la tierra de la subestación. Sigue un filtro anti-aliasing, que ahora en un ratito vamos a ver qué es, el conversor analógico digital, que convierte estas señales analógicas en números, y la famosa CPU, que es la que se ocupa de procesar toda la información, a la cual le llega la señal de tiempo del GPS, puede almacenar en la memoria no volátil los eventos, las fallas, los registros. Seguramente tiene algún display o algún sistema de alarmas, y tendrá un sistema de comunicaciones para que estos registros, para que este equipo se pueda comunicar con la gente de subestaciones o de estudios. Acá, por ejemplo, muestro un diagrama de bloques de unos registradores, de un registrador que tiene más de 15 años, un registrador viejo, donde más o menos se ve, a ver si puedo hacer acá, sí. Ahí está. Se ven los distintos módulos, los transformadores de tensión, los transformadores de corriente, la parte de entrada, la protección, la parte de aislación galvánica. Todo esto procesa 16 canales a la vez. Y entra este otro módulo que tiene los filtros anti-aliasing, el sample and hold, que es muestreo y retención de los valores, porque claro, todo esto se debe hacer simultáneamente. Entonces hay una señal que hace que se muestree, se carga un capacitor, el hold, normalmente se utiliza un capacitor, lo se carga, y luego después esta llave conmutadora, el multiplexor, va eligiendo entre los distintos módulos. Por ejemplo, este equipo era interesante porque se podía tener muchos, saco la lupa de vuelta, a ver, ahí está, se podían tener muchos canales simultáneamente, ¿no? En este caso, con una sola tarjeta de adquisición, con 16 canales de entrada, podíamos muestrear 128 canales simultáneos y hacía que el equipo fuera, cuando se necesitaban muchos canales, fuera económico. Con este equipo lo vendimos bastante en Arabia. Bueno, con respecto a los tipos de entrada, bueno, tenemos
como ya vimos, las tensiones analógicas, que pueden ser tensiones en corriente alterna, corrientes en corriente alterna. Acá los valores típicos, 110 sobre raíz de 3, 200, 220, 1, 5 amperes en el tema de corrientes. Pueden llegar también tensiones o corrientes de corriente continua. Por ejemplo, corrientes de excitación, alguna variable analógica que se quiera registrar, alguna posición de alguna válvula. Bueno, cualquier cosa se puede. Los típicos son 0,5 voltios, menos 5 más 5, 0,5 mA, 420 mA, todos los valores industriales. Y bueno, por supuesto, las entradas de tipo digital, o sea que tienen ceros, pueden tener dos valores, ceros o unos, que pueden ser contactos libres de potencial o secos, o también contactos húmedos donde el equipo que envía el dato entrega la tensión, ¿no? Esa sería la diferencia entre libre de potencial y húmedos. Vamos a ver un poquito el tema de frecuencia de adquisición. No sé cómo voy, si quieren hacer alguna pregunta o si hay alguna pregunta. Gonzalo, Sí. 10 puntos. ¿Se escucha todo bien? ¿Vas bien? Había dos preguntitas. Una de Raúl Luque, que era al principio de qué resolución de tiempo tenían los SOE. Bueno, sí. Normalmente las especificaciones piden 1 milisegundo. Ahora ya hay equipos que tienen muchísima mejor resolución. 1 milisegundo es una frecuencia de muestreo de 1000 Hz, pero normalmente es 1 milisegundo o menos, porque con 1 milisegundo normalmente se sabe qué pasó con un interruptor, con una protección, así que ese sería el valor. Bien, perfecto. Y Sebastián pregunta si tenían varios canales en forma analógica. Esto hacía referencia a la filmina anterior, el último que comentaste. ¿A esta? En la previa. ¿Esta? Sí. Ah, sí, bueno, acá está mostrando, estos son varios canales, sí, por supuesto. Acá está mostrando el bloque que van a compartir todos los, el equipo va a tener tantos canales como se necesiten, digamos, ¿no? En realidad habría que poner que cada flechita puede tener la cantidad de canales necesarios. Bien, esto es todo por ahora. Bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos a hablar un poquito de dos parámetros que se suelen especificar en este tipo de equipos. La frecuencia de adquisición, que es lo mismo que hablar de tasa de muestreo. ¿Qué es la frecuencia de adquisición? La cantidad de muestras por ciclo o por segundo que el equipo va a muestrear. En un registrador rápido normalmente es entre 264 y 256 muestras por ciclo. Hay registradores actuales que ya registran en 512 o 1024 muestras por ciclo. Los relés de protección, que ya también tienen módulos de registro, normalmente tienen 20 muestras por ciclo, pero ya hay de mayor, 128, y seguramente debe haber más también. Para hacer la función de protección no se necesitan más que 20 muestras o un poco más, así que según tengo entendido, ¿no? No soy experto en protecciones, conozco un poco, pero no soy un experto y seguramente va a haber mucha gente que me está escuchando y que esto ya lo sabe, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo. En lo que hace a la precisión y al número de bits. La precisión hace referencia a cuán exacto es el valor de la amplitud de un registro, ¿no? Con respecto al valor real, ¿no? O sea, ¿qué nos interesa? Que el equipamiento mida realmente lo que está pasando en la subestación o en el equipo de la playa o lo que está pasando. Bueno, esa es la precisión. Y el número de bits ya hace referencia a la cantidad de divisiones que se puede muestrear la máxima amplitud o el alcance que pueden tomar las muestras. O sea, cuántas divisiones puedo dividir la amplitud de la medición, ¿no?
Por ejemplo, una precisión normal en estos equipos, 0,5, 0,1%. Y el número de bits, normalmente puede ser 14, 16 bits. Si fuera 16 bits, es 65.535 divisiones. A ver, por ahí, pues convenga acá mostrar, déjenme ver a ver si puedo. Pasar a compartir otra cosa. No, esto no es esta. ¿Esto se ve? ¿Se ven unas curvas? No, ¿no? Sí, sí, se ve correctamente. Ah, bueno. Bueno, por ejemplo, este es un registro oscilográfico. De esta falla que estábamos viendo recién, o de esta, más que falla no, porque fue una operación de apertura de línea. Con este botoncito podemos ampliar la escala en tiempos, hacer un zoom en tiempos. Bueno, acá está dando algún problema. Ustedes ven Bueno, vamos a ver solamente, si puedo, el canal 1. Parece que esto... Vamos a ver un poquito más, nada más. El canal 1, vamos a ver el tipo de la información de cada canal. Acá vemos, por ejemplo, el canal 1 o el canal de corriente. Tiene el alcance del canal de corriente full scale es 29.702 amperes. ¿Sí? Si la precisión fuera de 0,1%, yo hice la cuenta, el error sería de 29 amperes. Ahora, el menor valor de la división en función del número de bits sería los 29.702 amperes dividido el número de bits, que en este caso era 65.525, pero como hay un bit que es en signo, habría que dividirlo por la mitad, o sea, por 32.768. 29.702 dividido 32.768 da 0,9 amperes. O sea que vemos que es mucho más importante tener buena precisión que el número de bits. O sea, es más importante la precisión que hace, digamos, al tema eléctrico del equipo, ¿no? O sea, cómo las medidas se miden que el número de bits. Por eso es más importante tener en cuenta la precisión del equipo en sí. Bueno, a ver si puedo volver al otro. Denme un segundito. Ahí estamos viendo tu pantalla, Gonzalo. Sí, ahí está. A ver ahora. Sí, se ve la presentación desde el comienzo. Ah, bueno. Vayamos entonces a la filmina que sigue. ¿Correcto? Sí. Bueno, vamos a ver lo que es el efecto de aliasing. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ¿querés? Mira, Sí. hay 3 preguntitas acá, si querés te las Dale. paso ahora antes de avanzar. Sebastián preguntaba si los analizadores tienen su propio juego de transformadores de medición. Ah, esa es una buena pregunta. Bueno, va a depender del registrador. Hay registradores que tienen transformadores de adaptación de señal, como tenían los equipos iniciales nuestros.
O sea, tienen transformadores de tensión y transformadores de corriente que a su vez hacen de la parte de módulo de aislación galvánica, ¿no? Y después hay otros equipos que a mí me gustan un poco más, que poseen shunts, donde entonces todas las frecuencias se van a ver porque los transformadores pueden limitar a las frecuencias más bajas y tienen normalmente mayor precisión. Si el shunt es de buena precisión, es mejor. O sea que el prototipo nuestro en este caso ahora tiene ese sistema de shunts. ¿Hay alguna otra? Sí, acá preguntaba Anónimo, ¿cuál es la ventana de muestreo de equipos cuando se busca registrar el valor RMS en una oscilación? Bueno, va a depender de la cantidad de muestras, va a depender del tipo de equipo. El RMS se calcula sobre la cantidad de muestras que hay en un ciclo. Entonces, cuanto más preciso sea la cantidad de muestras que haya, el cálculo se va a hacer mejor. En el registro RMS, por supuesto, se va a mostrar, esa muestra va a ser una por ciclo, ¿no? Pero el valor de cálculo del RMS va a ser más preciso en función de la cantidad de muestras. Normalmente, un registrador que tenga más de 128 muestras por ciclo es un registro que es bueno. Bien. Y acá Guillermo Langton de PEC pregunta si hay algún protocolo homologado en el que esté definido todos los parámetros, tasa de registro, precisión, etcétera. Bueno, hay recomendaciones y normalmente las empresas de energía cada uno hace sus propias especificaciones, pero sí hay recomendaciones, pero no hay una norma que diga el equipo tiene que tener tanto. Hay recomendaciones y normalmente la gente que hace el estudio de estos va siguiendo ese tipo de recomendaciones. Bien, acá Sebastián pregunta, ¿qué número de bits muestrea un analizador? Bueno, en general son de 14 bits para arriba. 14, 16 bits. Dijimos, bueno, con 16 bits tenemos 32.000 divisiones para el alcance del equipo, ¿no? Es una precisión buena. Debería ser más exigente el valor de la precisión eléctrica del equipo, ¿no? Que con un 0,1% parece ser un valor interesante, o 0,5%. Los equipos más viejos tenían el 1%. O sea, yo te diría que también con un 1% uno puede ver bien qué fue lo que pasó en un sistema, ¿no? Bien, y relacionada con la anterior, entonces, dice, ¿cómo se obtiene una precisión de 0,5 o 1% si se conecta el registrador a núcleos de protección? Si no habría peligro de saturación de TI en caso de conectar a núcleos de medición con menor error. A ver, repetímela porque es una buena pregunta. Dice, ¿cómo se obtiene una precisión de 0,5 o 1% si se conecta el registrador a núcleos de protección? Dice, ¿no habría peligro de saturación de TI en caso de conectar a núcleos de medición con menor error? Bueno, ese va a ser el diseño del registrador, ¿no? En general los registradores permiten, en el caso de, lo que va a variar más son las corrientes, ¿no? Ante fallas o conexiones de transformador, todas las sobrecorrientes que se producen o transitorios que se producen cuando hay una conexión o cuando hay un cortocircuito, ¿no? Normalmente los equipos se hace que el alcance sea el valor mayor de corriente que pueda haber en el sistema, ¿no? Y los transformadores de protección no tienen tienen un grado 20, pueden admitir 20 veces sin que se saturen. Los de medición no. Ahora, todo también va a depender para qué se quiere el equipo. Si el equipo se quiere para hacer un análisis de operación y no interesa qué ha pasado con las protecciones, entonces quizás convenga utilizarlo con transformadores de medición. Eso es así. Porque si queremos ver con transformadores de medición una protección, seguramente los núcleos se van a saturar. Bien, bueno, avancemos. Avanzamos, bueno. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, estamos medios atrasados. Vamos,
Vamos a ver así rápidamente lo que es el aliasing. Bueno, todos tenemos una experiencia del aliasing cuando vemos en el cine una filmación de un auto, de las ruedas de un auto, de una hélice, vemos que giran para un lado, giran para el otro. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí en eso? Está pasando que la cámara está muestreando a una determinada, las frames, o sea, las muestras las instantáneas que se hacen en el cine, se muestrean a una determinada velocidad y la rueda gira a una velocidad más rápida, ¿no? En el caso de los registros de fallas, acá por ejemplo vemos la señal, a ver, vamos a poner el pointer la señal que se quiere muestrear, que es la roja. Si se muestrea a periodos, por ejemplo, en este caso creo que es 10 veces menor, puede aparecer una frecuencia que sea una impostora de la frecuencia real, porque lo que queríamos nosotros ver era roja, pero finalmente terminamos viendo el azul. Bueno, entonces, para evitar ese fenómeno, lo que se hace es se pone un filtro anti-aliasing, que lo que hace es crear una especie de pared para evitar que frecuencias máximas que puedan estar presentes en la señal analógica no pasen. Este filtro anti-aliasing ideal, no, vamos a ver uno real en realidad, la frecuencia de Nyquist es la mitad de la frecuencia de muestreo. Entonces lo que se trata de hacer, y lo digo rápido, es que esta es la frecuencia de Nyquist, acá empieza a bajar, el filtro real hace una caída de la amplitud en función de la frecuencia, y lo que se hace es hacer que en un span del 80% de la frecuencia de Nyquist sea el valor real. Actualmente estos son filtros electrónicos, actualmente también hay filtros pasabajos de tipo switched. Nosotros usábamos uno de quinto orden, que es simple porque es un solo chip nada más. Se utiliza un chip. Bueno, vamos a otro tema de los registradores, el tiempo de almacenamiento. El tiempo de almacenamiento, esta es una perturbación, acá estaba la situación normal, acá se produjo la falla y acá se despejó. O terminó el evento. No sé si es una falla, un evento, lo que sea. Pero bueno, se necesita saber qué pasó antes. A ese tiempo se le llama de prefalla. ¿Qué fue lo que pasó antes de que se hubiera producido el invento? Esta sería la duración del invento y la postfalla. Esto se puede ajustar en los registradores, como pre-trigger, post-trigger o trigger extendido. En algunos casos, si se vuelve a producir la falla durante la duración del evento, no se genera un nuevo registro, sino que se continúa con el registro anterior. ¿Qué podemos decir? Este sería el momento del trigger, o sea, el momento en que el registrador determinó iniciar el registro, ¿no? Podría ser un trigger interno, podría ser un trigger que viene de alguna protección. Acá hay una idea de la longitud de los registros. Tipo de registro rápido, tipo lento. En la prefalla vamos a verlos en segundos. Tenemos 2 segundos en el rápido y 30 segundos de registro post falla. O sea, la prefalla con 2 segundos nos alcanza, con 30 segundos la postfalla nos alcanza. En el caso del lento, donde se quieren ver las oscilaciones y se quiere saber qué fue lo que pasó antes, ya podemos tener una prefalla de 60 segundos y una postfalla podría llegar hasta 20 minutos o lo que sea. En general, estos parámetros son todos configurables en el registrador. Y esto es el periodo de tiempo según el tipo de evento, cuánto dura un evento, qué tiempos se tienen en cuenta para cada evento, sobre tensión de maniobra, microsegundos, armónicos, milisegundos, fallas eléctricas en ciclos, estabilidad del sistema puede ser minutos, y este es el área de interés para cada tipo de tiempo. Puede haber problemas de interruptores, conmutaciones, protecciones, etcétera, etcétera. Vamos a adelantar porque si no no vamos a tener tiempo de terminar.
Bueno, en lo que hace respecto a los triggers, son las condiciones que van a disparar el inicio de registro de una perturbación. En general son de límite, o sea, se pasa un umbral o sea, un valor en los canales analógicos. Por ejemplo, si se quiere ver una falla de corriente, podríamos poner un umbral de sobrecorriente, por ejemplo, 4 veces la corriente nominal, y ahí, cuando pasa eso, el equipo va a empezar a hacer un registro. Puede ser la variación en el tiempo de un valor analógico, trigger de derivada, puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, decimos, bueno, quiero ver la derivada negativa de la frecuencia, porque me interesa ver cuándo la frecuencia cae. Entonces hago un trigger por derivada. A veces le agrego no solo la derivada, sino le agrego una combinación lógica que diga, bueno, siempre y cuando la frecuencia esté por debajo de 49,8, porque los valores anteriores no me interesan, los considero que son de operación normal. Entonces, puede haber una derivada elevada, que podría ser un ruido, pero no va a haber un disparo porque no se ha pasado el umbral de la condición lógica de baja frecuencia. Lo que hablábamos antes, el cambio de estado de un canal digital, que pueden ser los distintos relés de protección, se puede enviar un contacto para cada relé si se quiere tener una idea de qué protección fue la que actuó. También se pueden juntar todos los contactos en un contacto que haga disparar el equipo y después buscar por el SOE, por algún otro lugar, cuál fue el relé que disparó. Otros equipos pueden hacer interdisparos. Puede haber disparos programados. Esto lo habíamos hecho en el equipo nuestro, lo habíamos programado a una hora, que yo, a la 1 de la madrugada, que haga un disparo. De forma tal de saber que el equipo estaba vivo. Y bueno, y además ese disparo lo habíamos programado para que mande un mail. Entonces es una forma de poder verificar el equipo cuando estaba en una prueba. Las combinaciones lógicas que habíamos hablado. Vamos a la que sigue. Y vamos a hablar un tema de comunicaciones. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, porque ya vamos a entrar en otro tema. Avanzá y después evaluamos cualquier cosa, la dejamos para el final para completar el tiempo. Y si no, después las administramos, las respondemos para la clase que viene. Dale. Bueno, bueno, actualmente casi todos los equipos utilizan redes TCP/IP. A los registradores se puede acceder directamente a través de una interfase web, desde cualquier lugar del mundo. Se puede, por supuesto, configurar todos los parámetros. A través de esa interfase podemos configurar todos los parámetros del equipo, canales, triggers, etcétera, ver los valores adquiridos, descargar las perturbaciones que se almacenaron, todos los registros estos RMS, instantáneos, generar un trigger manual. Vamos a ver si podemos entrar, seguramente, a ver, acá está. Tengo que dejar de compartir esto y compartir un navegador. ¿Se ve esto? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, acá estamos en un equipo que está instalado en la subestación Salto Grande, Argentina. Es el prototipo que hemos desarrollado con la gente del FONARSEC. Acá vemos el estado general del equipo, donde se ve el nombre de la estación, número de serie, bla, 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 espacio que está usando en el disco duro. Vamos a ver alguna otra cosita más. A ver los valores que está adquiriendo ahora en este momento, si podemos ver esto. Bueno, parece que no anda. Siempre pasan estas cosas cuando uno quiere... A ver, denme un segundo.
Acá aprovecho para pasar una consulta que hace Gabriel García de Pampa Energía. Dice, Gamesa tiene definido de manera detallada un listado de perturbaciones y fallas que desea el registro, su trigger y su tipo de registro. Bueno, ¿dónde se encuentra? Bueno, esto en principio tengo entendido que no, pero podemos confirmarlo para la próxima. Que yo sepa, no. Puede ser que exista, pero que yo sepa, no hay un detalle de ese tipo de información. Bien, Bueno. acá siguen consultando con respecto a la homología, dice, por ejemplo, estos registradores multipropósito, ¿están homologados comercialmente? Nos pregunta si hay ventajas o desventajas de distintas marcas. Pero bueno, es recurrente el tema de si están homologados o una norma que abarque todo o los equipos en sí. Están las normas CIE de compatibilidad electromagnética, hay una serie de normas que normalmente los equipos deben cumplir con ese tipo de normas, ¿no? Son las normas eléctricas que también son las mismas que se utilizan para protecciones. Así que bueno, es cuestión de verificar a ver qué normas son las que al cliente le interese que cumplen los equipos, ¿no? Bien, ahí se ve perfectamente el... Bueno, ahí estamos viendo, por ejemplo, 6 canales, 3 canales de tensión, 3 canales de corriente, las corrientes, las tensiones de fase, etcétera, etcétera. Veamos el estado de la medición, que está iniciada, el GPS está activo, en este momento está recibiendo de 8 satélites. En este caso el equipo está configurado para una frecuencia de muestreo de 2000 muestras por segundo, con 24 canales digitales. Está enviando datos, el PMU está enviando datos a Gamesa y a nosotros también. Los relés de salida, ¿cómo están? El relé 1 que está energizado porque el equipo está con tensión, si no, este es un contacto normal cerrado, si no aparecería verde. Y esto como es el estado de los registros que ha ido generando, ¿no? En este momento está generando un registro histórico, el registro diario. Los rápidos y lentos no está generando porque no ha habido ningún disparo. Esta es una forma de poder, desde aquí, desde este menú, habilitar o deshabilitar todos los triggers, todos aquellos triggers que se quieran deshabilitar. Y por supuesto se puede hacer un trigger manual, con lo cual se va a empezar a generar los registros rápidos y lentos. Vamos a ver, por ejemplo, un grupo. Acá vemos el grupo 1, vamos a mirar el grupo 1, que es el grupo de tensiones, el canal 1. Por ejemplo, acá se configura las características del canal 1, canal número 1, cuál es la tensión primaria, o sea, 500 kilovoltios, la tensión secundaria, la constante. Si queremos que se agregue ese canal, voy un poquito rápido porque veo que ya estamos en el tiempo, al PMU, si se quiere que este canal se incluya dentro de los registros. Y, por ejemplo, acá vemos que hay un trigger de límite menor del 85% que ya está activado o está ajustado con un límite inferior, con un valor en kilovoltios límite, con una cantidad de muestras de activación. O sea, es necesario que se pasen 2 ciclos, 2 muestras de activación, porque son ciclos, para que el trigger se pueda disparar, de forma tal de que si hay una pequeña perturbación muy rápida, el equipo no genere un disparo que no interese. Y la histéresis es cuánto tiene que volver a bajar ese valor y volver a subir para evitar que se sigan generando muy múltiples triggers. Y en caso de un disparo podemos habilitar un relé, podemos generar un trigger remoto para otro equipo, enviar una notificación por mail, habilitar localización de falla, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito acá la parte de registros, a ver si la encuentro.
configuración de registro. Por ejemplo, acá vamos a ver cómo está configurado el registro gráfico rápido. Aquí vemos que está habilitado los registros rápidos. Tienen un prefijo. Todos los registros van a tener un nombre. El prefijo va a ser el prefijo de lo que va al principio del nombre del archivo. En este caso instantáneo, le llamamos registros instantáneos a los rápidos. Y después va a venir la fecha y la hora. Con el número de serie, con el nombre, podría tener también el nombre de estación, es el postfijo. Y el tipo de formato de archivo COMTRADE, si va a ser ASCII o binario, mañana, el jueves, vamos a ver bien a qué se refiere eso. ¿Cuál es el tiempo de prefalla? ¿Cuántos milisegundos? Son 5 segundos. El postfalla, ¿cuántos segundos? Son 20 segundos que va a seguir registrando. Y en este caso la falla extendida no está habilitada. Lo mismo para un registro lento. En este caso el prefijo sería RMS, se le puede poner el prefijo que uno quiera. En este caso el tiempo de prefalla son 10.000 milisegundos. Son 10 segundos y lo mismo para el postfalla. Podría ser más grande o más chico. Bueno, acá vemos, esto lo vamos a ver más adelante, pero es la configuración del PMU. O sea, esto ya es sincrofasores, ¿no? Pero damos una pequeño anticipo. Podemos habilitar el PMU. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo o de frecuencia de envío? ¿Cuántos frames por segundo se van a enviar? ¿Qué tipo de modo de conexión? Si es UDP o TCP. ¿Y a qué IPs va a ser enviada esa información? ¿Y cuáles son los canales que se van a formar parte de la información que se van a dar de sincrofasores a los servidores que reciban los datos de sincrofasores? Bueno, esto más o menos es una idea de cómo podemos manejar un equipo a distancia. Yo creo que acá daría por terminado esta parte. Estamos dentro de una hora y habilitamos las preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, Gonzalo, te voy pasando algunas preguntas. Acá, por ejemplo, preguntan, dice, si los equipos tienen algún histórico como para poder analizar una falla después de un tiempo transcurrido. Si tienen algún histórico. Y bueno, estimo que se refiere al almacenamiento. ¿A la secuencia de eventos será? No, supongo que será almacenamiento continuo de datos. Bueno, eso un dato que no fue almacenado por trigger. Bueno, hay equipos que vamos a hablar el jueves. Hay equipos que están almacenando, hay algunas marcas que almacenan permanentemente a la tasa de muestreo continuamente todo. Entonces ahí se puede hacer un análisis, lo vamos a ver con un hands-on sobre un equipo el día jueves. Se puede ver. Y bueno, los equipos estos normalmente lo que hacen, van almacenando los registros RMS instantáneos en un disco duro o en un servidor. También se podría configurar para que los almacene en un servidor de la empresa, ¿no? Bien. Acá, bueno, hay también consultas que entiendo que se responderán a futuro, que cuántos eventos se pueden almacenar y si sobrescriben los más antiguos. No, eso lo puedo contestar ahora. Bien. En un equipo actual, con los discos duros que existen actualmente, se pueden almacenar miles de eventos y en caso de para que se sobrescriban un disco duro de 250 GB, 1 terabyte, alcanza, un registro normal ocupa 10 megas, o sea, fijemos, ¿no? 10 megas en un giga, cuántos registros puedo almacenar, un montón. Bien. Acá Sebastián hace una consulta respecto a la diapositiva de trigger. Dice si podría haber problemas relacionados con los tiempos de conmutación de los relés para el cambio de estado de los relés de protección. ¿Si podría haber problemas, dice? Sí, relacionado con los tiempos de conmutación de los relés. Bueno, si se cablean los contactos de los relés, se podría hacer un análisis de
los tiempos de cuándo actúa cada relé y cuánto tiempo tarda en abrir el interruptor y cuál es la diferencia de tiempos que hay entre distintos relés. Eso se puede hacer. Acá dice Martín Iturralde de Trasnoa, dice, ¿qué precisión tienen los canales virtuales de los registradores? Sí, no hablamos de eso. Hay canales que pueden ser canales calculados. En general todos los registradores tienen, por ejemplo, cálculo de potencias activas, reactivas, aparentes, coseno phi. Todo eso se puede generar un canal virtual y normalmente tiene la precisión de la suma de las precisiones de los parámetros que están, porque ya como ya está, todo eso ya está pasado a números, ya no importa la precisión, ¿no? Pues es simplemente las cuentas que se hacen, ¿no? Las multiplicaciones. Por ejemplo, para calcular una potencia hay que multiplicar tensiones por corriente, por el coseno phi, etcétera, etcétera. Si tenemos bien adquiridas las tensiones y las corrientes, esos números van a ser tan precisos como esa adquisición de tensiones y corrientes. Bien. Bueno, acá Jorge pregunta, no sé si esto va a estar más adelante en los contenidos, pero dice cómo se mide el equipo, cómo mide el equipo la localización de la falla. Pero bueno, esto me parece que va a estar, lo podemos ver más adelante. Sí, pero en realidad lo que hace es un cálculo de impedancia. El equipo se le incluyen los datos de impedancia de la línea que está, por ejemplo, queriendo ver. La impedancia, la resistencia, etcétera, etcétera, y simplemente lo que hace después de producido el fenómeno, se corre un algoritmo que calcula esa impedancia y sabiendo la impedancia que tiene por kilómetro, se puede calcular la falla. Bien. Acá Martín... La distancia, la falla. Sí. Hace otra pregunta, dice, si hay alguna VPN estándar para conectarse a los registradores. Bueno, esto es más de comunicaciones. Creería que no. No, en este caso la VPN que estamos usando, en este caso particular, ¿no? Por supuesto, cada empresa tendrá su propia VPN, pero en este caso particular es una VPN que es para tener la seguridad de que otra gente no se meta, digamos, es una VPN de salto grande. Ellos usan la FortiClient, pero bueno, hay muchísimas VPN distintas, ¿no? Así que... Bien, Julio Angeloni pregunta, ¿este equipo reemplazaría al SMO? Entiendo que Claro, el SMO era un sistema brasilero que puso en servicio Gamesa hace muchos años, y sí, estos equipos reemplazan al SMO. Es todo este tipo de equipos, ¿no? O sea, el registro RMS en realidad es un registro de monitoreo de oscilaciones. El Dynamic System Monitor o SMO es lo mismo, reemplaza este tipo de equipos. Bien. Acá Guillermo Langton de DEPEC dice, se ha desarrollado bibliotecas de eventos recomendados, por ejemplo, colapsos de tensión, que se tomará para análisis de rendimiento o calidad del equipo. Bueno, esto es un comentario, no es una pregunta. Sí, hay varias bibliotecas y creo que hay varios países que ya tienen, o varias empresas de energía que tienen sus propias bibliotecas, que cada vez que hay una perturbación la agregan en su biblioteca. Bien, acá Juan Delfino de Transener consulta si hay diferencia entre cablear TI de 1 ampere o 5 amperes de corriente secundaria. Bueno, en general, actualmente casi todos los transformadores de corriente tienen secundarios de 1 ampere, que es mejor porque, bueno, se necesitaría menos sección, los contactos de los equipos no tienen que ser no tienen que manejar tanta corriente, o sea, yo diría que es mejor transformadores de 1 ampere, ¿no? Bien, acá Osvaldo pregunta relacionado con una consulta anterior con respecto a la localización de falla. Dice, si el equipo tiene la posibilidad de determinación de distancia a la falla y tipo de falla, monofásica, trifásica, etc. ¿Qué algoritmo se utiliza en los mismos para esto?
Sí, bueno, esa ya es una pregunta particular, pero en realidad lo que se hace es, en general lo que se hace es se calculan, se corren algoritmos para calcular cualquiera de esos tipos de fallas. Y después se descarta aquellas fallas que no cumplen con las condiciones de ser monofásica, bifásica y trifásica. Pero bueno, eso es una cuestión de un estudio particular de algoritmos para cálculo de fallas. Bien. Acá hay una pregunta, no sé si podrás responderla, pero dice, ¿cuál es el orden de magnitud de costo de este equipo para una única unidad? Bueno, este equipo es un desarrollo, es un prototipo, no está en este momento comercializándose. Yo lo estoy mostrando justamente para no mostrar otras marcas y poder hacer algo genérico. Pero hoy por hoy, un equipo multifuncional con registro permanente no llega a los $10.000, ¿no? Y hace todo, hace todo. Hoy por hoy se pueden conseguir equipos desde $6.000 a $10.000. Y la verdad es una inversión que yo creo que se justifica porque las cosas que se pueden prevenir y ¿sabes qué? También muchas veces en algunas empresas, ¿quién tiene la culpa? ¿La planta o la distribuidora? A veces pasa eso, ¿no? De querer saber qué pasó, quién fue, dónde se produjo el problema. ¿Cuántas veces el problema está dentro de la planta? ¿Cuántas veces está en la distribuidora? Y bueno, esta es una forma buena de saber qué fue lo que pasó. Bien. Oscar Matamoros de 360 Energy consulta si toda esta información requerida será transmitida también por el SOTR. Bueno, esto de requerida no sé si se habló en algún momento, no sé si estamos hablando de información requerida o en términos genéricos, qué información se puede adquirir con los registradores. Yo no sé si él está haciendo referencia a la parte de sincrofasores. Por ahí está haciendo referencia a eso porque Camesa está queriendo instalar o tiene una especificación de sincrofasores para instalar en las nuevas plantas de renovables. Claro. Ahora, si esta información Camesa la va a publicar, ya es un tema que yo no puedo contestar. Bien, en principio no, pero podemos profundizar en la respuesta, lo hacemos por escrito, en el chat. Acá Osvaldo dice, ¿cómo se considera el problema de aporte de fuente intermedia para la determinación de la distancia del punto de falla? ¿Se usan los sincrofasores para esto? No. Vamos a ver bien el tema de sincrofasores, pero rápidamente les digo, sincrofasores ¿vieron lo que es una escada? Que se transmite un valor analógico de una línea o de un generador o qué sé yo, se transmite una vez por segundo, no sé cuánto se transmite a Camesa, una vez cada 5 segundos, no sé cuál es el actual escada de Camesa. Entiendo que el barrido es cada 10 segundos. Cada 10 segundos. Bueno, en sincrofasores se hace 50 veces por segundo, o sea, una frecuencia muchísimo más rápido, pero no solo la amplitud. La ventaja de esto es que también se transmite el ángulo. O sea, la diferencia, se transmite el vector de tensión y el vector de corriente. Entonces, se tiene una información mucho más precisa y mucho más importante que el simple escada, ¿no? Eso es así. Es casi como si fuera un registro, porque eso termina en servidores, ¿no? Es como si fuera un registro permanente de lo que ha pasado, ¿no? Bien. Acá retoman la consulta esta de los costos. Vos hablaste de hardware y preguntan los costos relacionados al software, si tenés información. Creo que se refieren puntualmente a, bueno, un alquisidor. En general, concentrador. Bueno, no sé si está hablando de sincrofasores o está hablando del registrador. Si está hablando de los registradores vienen ya con su propio software de adquisición. Los visores Comtrade, el que vimos ahí nosotros es el Wavewin. Nosotros en algún momento vendíamos ese visor. Es uno de los más usados. Hay otros también. Y vamos a ver mañana que hasta uno puede
uno podría abrir una planilla Excel, un COMTRE y analizarlo uno mismo sin necesidad de un visor. Así que tampoco es necesario gastar mucho dinero, pero tener la facilidad de un visor como este, que el jueves vamos a ver algunas operaciones que se pueden hacer con estos visores. Bien, bueno, consultas relacionadas al contenido del día de hoy creo que ya están todas respondidas y bueno, 1 hora y cuarto ya llevamos, así que creo que ya podríamos cortar. La grabación se va a publicar para que puedan acceder en cualquier momento y bueno, no sé si querés agregar algo más, Gonzalo. No, agradecerles y bueno, que sepan disculpar si en algún momento no pude contestar alguna pregunta o no pude ser claro en algunas cosas. Esta es la primera vez que doy este curso, así que bueno, iremos perfeccionando el transcurso del tiempo, espero. Bueno, las consultas las pueden seguir haciendo y las vamos a responder en el momento que podamos, pero pueden seguir enviando consultas. Y bueno, la próxima reunión es el jueves a las 10. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, hasta el jueves entonces. Al jueves. Chao.